entretenimiento en ruta por Nueva Vida 97.7. Bueno, una nota importante a esta hora de la mañana. Nuestro compañero Luis Roig, el pastor, en verdad, la noche, hace unas horas, perdió a su papá. Wow. Así que a nuestro compañero pastor Luis Roig, que lo queremos tanto en esta emisora, nuestra solidaridad, verdad, ante la pérdida de su papá. La relación de Luis con su papá hermosa, él ha testificado. Lo tuvimos aquí en una entrevista hace un tiempo atrás al señor padre del pastor Luis Roig. Así que nuestra oración de fortaleza para toda la familia, ¿verdad? Nuestras condolencias como equipo de Nueva Vida 97.7 y pues nuestro destino final, ¿verdad? Ser de buen ejemplo y dejar un legado hermoso como dejó, ¿verdad? El padre de Luis Roig. Bendiciones, Luis, para ti, para toda tu familia en este momento. Un abrazo solidario, mucha paz y fortaleza para ti y tu familia. Bueno, señoras y señores, a esta hora me gustaría plantear un tema. Sí. Adelante. No sé por qué miente tanto. Okay. No sé por qué miente tanto. Sí. Okay. Yo sé que tiene que haber gente que diga, wow, ese es el problema que tengo con fulano o con sutano. Y yo no sé si al mentiroso compulsivo o el que se entretiene mintiendo, a ver, es incomprensible, uno no sabe exactamente cuáles son las motivaciones, pero hay gente que se empeña en mentir con tanta frecuencia y de manera tan descarada que tú no sabes si vale la pena confrontarlo. ¿Tú me entiendes? O sea, y de hecho, quiero preguntarles a ustedes, uno debe confrontar a una persona que tú sabes que te está mintiendo y que todo el mundo sabe que está mintiendo. Yo Uno lo deja como loco. Yo también creo que sí. Tú sabes que hay gente que miente tanto que ya ni se da cuenta que está mintiendo. Convierten la mentira en un estilo de vida. No es que no se da cuenta, es que para ellos eso es normal. Ese es su estilo de vida y ellos se lleguen a creer el cuento, se lo llegan a creer. Entonces yo creo que sí, que se debe confrontar con amor, con respeto. Porque si puedes aportar a la vida de esa persona, todo el mundo le saca el calzo. Llega el momento en que dice, sí, exacto, sí. Ya tú no sabes si es verdad o es mentira lo que te va a decir. Pero yo conocí un caso de una persona que tengo la impresión de que la gente alrededor, para entretenerse, buscaban conversación para que, ¿cómo se llama? Para burlarse del montón de mentiras. Mentiras que decía, tú sabes. Mira eso. Eso es triste. Sí. Porque te conviertes en un punto, ¿no? De la gente, y yo no sé hasta qué punto esa persona se va a dar cuenta que estaba siendo objeto de un vacilón por mentiroso, ¿verdad? En este caso era una chica. Pero 787-993-9700, yo quisiera agregar que si hay alguna persona que siente que salió de una situación como esa, esto es un tema para Liz Millán, no sé si eso tiene cura. Hay gente que tiene un problema de mentira compulsiva, ¿no? Sí, todo tiene cura. Todo tiene cura. Tiene que tener cura. Tiene cura en Cristo. Cualquier cosa tiene cura. Y a mí me parece que ante la pregunta que hiciste, si le debemos dejar saber, para mí la respuesta es sí. Claro. Sí. Porque una de las cosas que el mentiroso compulsivo cree es que está engañando a todo el mundo. Y es bueno refrescarle que está haciendo, ¿verdad? Evidente su estilo de pretender con mentiras engañar y que te están agarrando, ¿no? En cada mentira. Dentro de una de las definiciones que encontré, me llama mucho la atención alguna de las motivaciones del que cae en este tipo de práctica o de la que cae en este tipo de práctica. En este pequeño párrafo se describe como un mentiroso compulsivo, una persona que distorsiona la realidad de manera reiterada y frecuente, aunque al principio pueda tratarse de conseguir un beneficio personal inmediato, demandar atención, afecto, respeto o admiración de los demás, o evitar un castigo. Hay un momento en que el mentiroso compulsivo o la mentirosa compulsiva miente sin un motivo, lo hace por compulsión, sin ser muy consciente de por qué lo está haciendo. O sea que en ese campo variado de motivaciones está, porque tú no pensarías que alguien que miente de manera compulsiva
así de forma inmediata, lo que quiere es llamar la atención o es una demanda de atención. De afecto. De afecto. Increíble. Ajá. O sea, una de motivación. respeto y de admiración. Wow, o sea, motivaciones positivas. Correcto. Qué increíble, ¿verdad? Precisamente yo creo que por eso se crean historias para que tú digas, wow, de verdad, tú Ok, hiciste eso, sí, me sí, sigues. sí. O sea, la persona te está mintiendo, te está montando un cuento, pero lo que está buscando es la admiración, es ese sentido de Aceptación respeto. también. Ajá, Ujú. ajá. Sí, sí. Mira, también las canciones fomentan a la mentira. Muchas canciones, tú las ves, las escuchas, prestas atención. Hay una que dice, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Y ¿Cómo es ay, eso? Ay, qué Dios mío, fuerte. Cristo. Sí, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. En serio. Hay Wow. otra que dice, miénteme como siempre, por favor, miénteme. Ajá. Necesito. Sí, sí, Tú sabes cuál es, ¿verdad? Entonces, la cultura le ha buscado exactamente. una manera de exaltar que algo, bondades de la mentira cuando no tiene ninguna. Bondades, esa es la frase perfecta. Bondades de la mentira. No es ninguna bondad. A la larga te vas a dar cuenta que te hizo daño. Pero a veces el mentiroso a veces es motivo de burla. O sea, hay gente Sí. que sabe Sí, alrededor claro. y lo que hacen es burlarse del mentiroso. Claro. Y yo no sé si él se da cuenta, Claro. pero es así. Por eso al dejarle saber, le estás haciendo un favor, porque lo quieres sacar de ese campo en que verdaderamente entonces la gente te respete, porque mientras la persona la dejemos que se mantenga ahí, lo que va a hacer es el motivo de burla, del vacilón. De burla, claro. Me parece que tenemos una responsabilidad cuando nos encontremos con personas que mienten de esa manera. Yo creo que todos estamos rodeados de alguien que uno sabe que no está diciendo la verdad. Sí. Se da mucho en el ambiente del trabajo. Ujú. Tú sabes, la persona tiene una justificación diferente todos los días, Ujú. que uno sabe que te está mintiendo en la cara. ¿Y en la familia? Y en la familia también. Entonces, para mí es una falta de respeto a la persona que te miente en la cara y que tú lo miras como que, bueno, sé que me estás mintiendo. Ajá. Sé que no me estás diciendo la verdad. Eso se llama cara de lechuga. En mi barrio le llaman así, cara de lechuga. Cara de lechuga. Bueno, si tienes una historia, 787-993-9700, de repente alguien que se haya rehabilitado, pudiera compartir la historia, ¿verdad? Y si lo quiere hacer de forma anónima también. Las personas usuarias se convierten Sí. en personas que mienten demasiado. Pero esos desarrollan una habilidad Sí, tremenda, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, vamos, 787-993-9700. En Ruta, buen día. Sí, buen día. A mí me pasó con un compañero de trabajo que él mentía para todo. Y una vez dijo que él había perdido un bebé y en esa semana pues nosotros pues no lo conocíamos bien, pues le regalábamos unas cositas. Cuando nosotros se las entregamos, se molestó con nosotros y nos preguntó que por qué nosotros hacíamos eso. Y le dijimos, no, es que nos dijiste que se te había muerto un bebé y pues te traemos esto para pues que te sientas mejor. A mí no se me ha muerto nada. Y pues ahí nos dimos cuenta. Wow. Ok, él mismo se había olvidado de la mentira que había dicho la pasada semana. Sí. Wow. Wow, qué Ok. Era eso. Eso es un nivel Sí. Bien avanzado. sí, avanzado. Un nivel sí. avanzado. Wow. Pero y ese es el problema, que el que miente a veces, gracias amiga por tu llamada, que el que miente a veces no recuerda cuál fue la mentira que dijo 2 o 3 días atrás. Y ahí es que lo agarran porque entonces Sí. sigue añadiendo, quitando y cambia la versión totalmente. Ujú. Wow. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Buen día, sí, cuéntanos. Sí, saludos para todos, bendecidos. Te habla el pastor Víctor Montes, yo soy psicólogo y he estado escuchándole ahora, me parece muy interesante. Mira, hay una realidad bien importante que la gente debe saber sobre las personas mentirosas, y es que detrás de la mentira hay mucho dolor. Las personas mienten porque sienten que su vida no tiene el valor que tiene la vida de otras personas. Sienten que en su vida no hay resultados, que en su vida no hay nada que sea admirable. Por otro lado, cuando se convierte en una conducta compulsiva, muchas de nuestras conductas tienen que ver con razones o etiologías que están en el inconsciente. Esto es como cuando usted dice, yo me siento así o yo hice esto, pero no sé por qué. Hay conductas que están metidas en el inconsciente. Esta persona puede beneficiarse obviamente de un proceso de psicoterapia que le pueda ayudar a descubrir
las cosas extraordinarias que hay en su vida. Obviamente los cristianos podemos estar hablando de que yo soy lo que Dios dice que yo soy, no lo que yo creo o la gente cree que yo soy. Me llamó la atención lo de los adictos, y es tal vez mirar una forma diferente. El adicto no es mentiroso, el adicto no puede decir la verdad, no sabe cómo decir la verdad por lo mismo, porque es una conducta dañina, socialmente no aceptada, y no siente que puede decir la verdad. Me gusta mucho hacer esa distinción. Oiga, pastor, una pregunta. Una pregunta, Leo. ¿Y cómo pudiéramos catalogar, por ejemplo, una parte de los políticos? O sea, que siempre... No te estoy escuchando. A ver, hola. ¿Me escucha? Nos escucha por el teléfono, pastor. Sí, baja el radio. Ya le estoy escuchando. Okay. Ahora sí. Pastor, ¿cómo pudiéramos calificar o categorizar a los políticos? ¿Sabe que mucha gente dice, los políticos todos son unos mentirosos? ¿Qué usted opina? Bueno, eso pues vamos a pensar que, de acuerdo a la opinión, hay unos que son, unos que no lo son, pero es exactamente lo mismo. No siento que tengo lo necesario para hacer el trabajo al que se me llamó a hacer en las urnas, por decirlo así, y entonces tengo que comenzar a plantear cosas que son áreas maravillosas, cosas que nunca nadie ha hecho, o sencillamente lo que tanto el otro trató de hacer y no pudo, yo estoy trayendo una idea innovadora. Y pues la gente, el político y los estrategas de la política saben que eso llama la atención. Por ejemplo, una profesión X que nunca se le aumentó el sueldo en tantos años, de repente yo vengo a decir que le voy a aumentar el sueldo. Pero fíjate que la mayoría de las veces hablan de estos planes maravillosos, pero nadie dice cómo lo va a hacer. Entonces ahí es que se ve la línea finita en que algunas personas de momento se impresionan, se llenan los ojos y sí, este es el que es, vamos para adelante y por un mejor Puerto Rico, pero cuando llegamos a la praxis de las cosas, ahí la cosa se hace diferente. Una de las preguntas importantes, pastor, que como es psicólogo le preguntamos, sí, ¿se sana el mentiroso compulsivo? O sea, ¿hay sanidad para él? Sí, yo lo creo, partiendo del Dios de lo imposible, del Dios que hace lo imposible posible, del Dios que sigue haciendo milagros en el día de hoy. Pues yo creo que sí. Siempre, y me gusta mucho puntualizar que Dios nos llamó a los psicólogos o a los profesionales de la conducta a ser instrumentos, por decirlo así. Yo creo mucho en que la relación con el Señor es el resultado, la psicoterapia es el vehículo. Y entonces sí, yo creo que cuando comenzamos a estimular lo que yo soy o lo que creo ser, debo decir, versus lo que Dios dice que yo soy. Por ejemplo, cuando yo escucho la frase yo soy pueblo adquirido, wow, eso tiene que retumbar en el alma, en corazón de las personas. La sanidad no puede ser completa, sino es emocional, pero también espiritual, porque somos espíritu. Eso siempre lo hemos mirado de esa manera, y creo que sí. Obviamente vamos a necesitar que los ministros de Puerto Rico, el ministerio, el clero se prepare para trabajar con estas cosas que están embebidas ahí en todas nuestras iglesias. Excelente, gracias por estar acá con nosotros. Sí, un placer, pastor, escucharle. Muchas gracias por su llamada. Seguro que sí. Estamos hablando de los mentirosos compulsivos, me estoy acordando de Pinocho. De la nariz. Pero por lo menos le crecía, yo no sabía que estaba mintiendo. Claro. ¿Usted sabe? Había un efecto físico. Exacto, sí. Para saberlo. Sí. Acá con un rato uno va a darse cuenta. Exacto, 787-993-9700. Continuamos en ruta. Hola, buen día. Buenos días, ¿conmigo? Sí, adelante. Sí, buenos días, bendiciones. Amén. A mí yo tenía una persona bien allegada que se pasaba, me decía muchas cosas, pero yo no le creía. Y un día yo le enfrenté y le dije, tú me estás mintiendo. Y me dijo, sí, yo te meto mentiras, pero después yo las arreglo. Ay, Dios mío.
Y él sabía que me estaba mintiendo. Y yo pues me fui un poquito alejando de esa persona y estoy orando por esa persona porque hoy en día le serví al Señor y por tantas mentiras que dice nadie le cree. Y estoy orando para que el Señor lo cambie porque yo no lo podía cambiar, pero todavía sigue mintiendo. Y él sabe que lo está haciendo, a él le gusta. Qué pena, qué pena. Qué mal negocio. Sí, exactamente. Sí. Digo, hay gente que escala muchas posiciones Porque y alcanza muchas por cosas mentira. mintiendo, sí. Mira, hay un pensamiento que dice que una derrota digna vale más que una victoria a base de mentiras. Hay derrotas que son dignas. Perdí con dignidad, perdí diciendo la verdad, pero tú ganaste diciendo mentira. Y entonces, otro punto que quería traer es que hay gente que te forma un escándalo para salir de la mentira. Te forma un escándalo. ¿Han visto personas así que se molestan y te hacen todo un teatro, un drama, una perreta para salir de lo que dijo, de la mentira, y tú sabes que te está mintiendo, pero utilizan ese mecanismo de defensa como para que, es más, hasta te acusan, hasta te terminan acusando a ti. Mira, y cuando papá o mamá le dicen, dile que no estoy al nene. Ajá. Esa es la escuelita, ahí se empieza. Exacto, ese es el ABC. Sí. El ABC. Sí. Claro. Adelante, buenos días en ruta. Hola, sí, buenos días. Mira, yo les cuento que yo comencé a salir con un muchacho y era como brutal. Yo le decía a mi mamá, mami, contra este de verdad es un súper buen prospecto y todo. Y de momento yo empecé a notar que, pues, cosas como mentiras como quién era su papá biológico. Él me hizo una historia, pero súper dramática, de que la persona con la que él vivía, porque éramos más jóvenes en ese momento, él vivía con su papá, pues que ese era su papá biológico. En las Navidades él me empezó a hablar de un montón de regalos como gigantes que le habían dado a la familia. Y yo tenía esa inquietud y un día, hablando yo con la mamá, le digo, sí, porque el papá de tal persona se supone que no está. Y la mamá me mira como que tú me estás diciendo, como tú me estás diciendo que ese no es el papá de mi hijo. Y entonces, literalmente, yo creo que yo llegué a esa familia a desenmascarar un montón de cosas. El muchacho terminó yéndose a los Marines, se ha casado 3 veces y vive mentira tras mentira tras mentira, pero es literalmente enfermizo. De que la mamá me dijo, él sí tiene un problema con la mentira. Ok, ¿alguna vez tú lo enfrentaste? O sea, ¿y cómo reaccionó? Sí, completamente. Yo le llegué a hablar y la persona completamente a la defensiva seguía tratando de justificar las mentiras y de seguir en pie literalmente con sus mentiras, porque eran mentiras bien planeadas, con historias largas y todo. Como que él llegó al nivel, ahora mismo su familia no sabe de él. Yo llegué a ver a su hermana y la hermana me dijo, ni me lo menciones. A ese nivel esta persona era. Uy, tiene una condición que tiene que trabajar con ella. Fuerte, sí. Fíjate que en la línea de las llamadas es evidente que una persona lo que hace es perder. Tiene una aparente ganancia en el proceso, ¿verdad? Como por ejemplo cuando ustedes hacen el comentario de que algunas personas escalan cosas. Sí. Creo que sí. Pero esa factura la va a pagar garantizado. Claro. Sí, así como sube, así mismo va a No hay caer. forma de construir tu vida sobre la base de mentira. mentiras, No, no hay forma. No hay forma. No hay manera de sostenerla. Adelante, buen día. Nos pusieron en hold. Aló, buen día. Hola, buenos días, ¿me oye? Bendiciones, sí. Hola. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Quiero compartir, viví una experiencia así bien con mi mamá. Y mi mamá, todo lo que decía era a base de mentiras, y una vez me tocó sentarme con ella y preguntarle, mami, pero ¿por qué tú mientes tanto? Ay. Y era un nivel tan excesivo que ella misma reconocía. Es que si no es con mentiras, ya no puedo hablar, ya no puedo parar, ya ella reconocía que era algo, ¿verdad?, que era excesivo, o sea, y eso pasa muchas veces. Una persona que se acostumbra a estar diciendo mentiras, llega un punto que si no es con mentiras, no puede tener una conversación. Pero en el caso de tu mamá, eran mentiritas o eran cosas que realmente eran, una mentira buena. En el caso de mami eran mentiritas y mentirotas, o sea, mami hacía una escena tan grande y te lloraba y tú todo le creías, o sea, si era... inventaba enfermedades, inventaba situaciones económicas, al punto que de tantas mentiras llegaba un punto que ellas mismas se las creían. Y bueno, en una ocasión me tuve que sentar con ella y explicar y preguntarle, mami, pero ¿por qué mientes tanto? Eso es una enfermedad.
y decirle varias cosas, y ella me reconoció y me dijo que ya era algo que no podía parar. Eso ya que por más que intentaba. ¿Y eso ya cambió? Ella todavía batalla con eso. Todavía batalla con eso y todavía te digo que a veces digo, no sé ni si creerle, si no creerle. Wow, es algo bien fuerte. Realmente es algo bien fuerte, sí. Ya lo hizo estilo de vida, esa es su forma, ¿verdad? De vivir. Qué fuerte. Y que se trata de su mamá. Sí. Pero que la confronte está bien, ¿verdad? Que bueno, claro, claro que una hija sí. que la confronta con amor, ¿verdad? Y con cuidado. Es interesante, y en esto, ¿verdad? Esto es una emisora cristiana. Es interesante que Dios describe a Satanás como el padre de toda mentira. Nosotros no podemos identificarnos con ese papá. Por otro lado, la Biblia dice de Dios que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y si hay algo que nosotros podemos hacer que sea transformador para nosotros, es siempre estar accountable con Dios, diciéndole la verdad, siendo genuinos, siendo transparentes y siendo sinceros, porque muchas veces pretendemos hasta engañar a Dios, venirle con mentiritas a Dios, y Dios lo conoce absolutamente todo. Así que cuando nosotros aún pretendemos engañar a Dios, nos estamos haciendo daño. Si podemos internalizar algo de este principio, que primero comienza la mentira a hacernos daño a nosotros, y que la primera relación importante que se daña es la de nosotros con Dios, cuando arreglamos esa relación con Él sobre la verdad, que Él conoce cada detalle. Dios conoce las cosas buenas de mí, conoce las cosas horripilantes de mí, conoce las áreas de admiración, pero conoce las áreas en que si Dios no me cubriese, bendito. Ese es nuestro Dios, pero mi actitud hacia Él es ser transparente, decirle cómo me siento, decirle cómo estoy pensando, decirle lo que hice que no estuvo bien. Y a la medida en que nosotros la relación con Dios la sigamos construyendo sobre la verdad, por más feitas que muchas cosas sean, el resultado siempre va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que identificarnos con ese sentido de Dios, de que Él ama la verdad en lo íntimo, ¿sabes? Dile a Dios lo que sea. Tienes un pensamiento bien feo, no se lo ocultes a Dios, tú sabes, sé transparente. Hiciste algo feo, díselo, no le vengas con mentira, Él sabe. Sí, antes que esté el pensamiento, la palabra en nuestra boca ya Él la sabe. Exactamente. Mucho antes de que esté en tu boca ya Él la sabe. Ajá, ese es otro texto bien lindo. Sí, muy lindo. Pues aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. ¿Saben, chicos? Hay un caballero escribiendo que confrontó a su esposa, la atrapó mintiéndole, la confrontó y ella se molestó tanto que lo botó de la casa. Wow. Y él está pasando por un dolor, está diciendo que por favor necesita consejería, así que aquí hay muchos recursos. Sí. Esto probablemente se pueda comunicar, ¿verdad? Una Angie González, Liz Millán, que así mismo las pueden conseguir a través del Facebook de cada una de ellas. Mañana Angie está con nosotros, que ella siempre da el teléfono al aire al final. Excelente. A las 7 de la mañana, caballero, Angie González, psicólogo, está con nosotros, así que pendiente. Sí. Bueno, sé que de alguna manera es de beneficio a mucha gente temas como estos, ¿no? Sí, claro que sí. Alguien tiene que estar siendo confrontado esta mañana y que probablemente comience a hacer cambios importantes y positivos. Así claro que sí. Bueno, en breve, Magdiel Narváez, nadie se vaya. Las 6:52, buenos días. Son noticias. Ahora